Imagina esto. Es de noche, hay un río, un campo y cientos de tiendas de campaña. El lugar brilla tan intensamente que se puede ver a kilómetros. La música resuena. La gente corea las letras de las canciones. Ríe. Baila. La atmósfera es tal que parece que aquí no se puede pensar en otra cosa que no sea el disfrute. Sin embargo, para una de las participantes del festival, esa noche sería la última. Aoife Murphy había llegado con su nuevo compañero, Liam O'Connell. Su relación apenas llevaba unas semanas, pero parecían una pareja que solo se dedicaba a sonreírse mutuamente. Sus amistades comentaban: Aoife parecía haber recuperado la alegría, y Liam se esforzaba al máximo por mostrarse como el compañero ideal. Parecía el comienzo de algo serio, pero a la mañana siguiente el panorama había cambiado por completo. El festival había enmudecido, la multitud se había marchado, y en el campo quedaron bolsas de basura y hogueras apagadas. Fue Liam quien acudió a la policía. Informó que Aoife había desaparecido. Así, la ruidosa celebración se convirtió en el punto de partida de una investigación que, paso a paso, iría despojando de su brillante fachada a esta historia. Aoife Murphy no debe ser vista como una simple línea en un expediente de persona extraviada. Tuvo una vida real, con estudios, sueños y planes para el futuro. Nació y creció en Dublín, se matriculó en la escuela de arte y se veía a sí misma como una persona con mucha creatividad. A Aoife le encantaba dibujar. Siempre llevaba consigo un blog. Sus amistades contaban que podía sentarse en una cafetería y en un par de minutos dibujar un retrato del camarero o de un transeúnte, y luego reía cuando todos le pedían que lo mostrara. Además de estudiar, trabajaba en una librería. Allí podía pasar horas contemplando álbumes ilustrados y libros de historia del arte. Sus seres queridos recordaban que Aoife soñaba con ir al extranjero algún día, quizás a Italia o Francia, para estudiar allí. Hacía planes con años de antelación y parecía alguien para quien todo apenas comenzaba. En su vida hubo 2 hombres, y precisamente ellos jugaron un papel crucial en el desarrollo posterior de los acontecimientos. Liam O'Connell apareció inesperadamente. Se conocieron a través de amistades comunes, y desde el principio, la relación se desarrolló rápidamente. Aoife tenía 20 años. Liam era un poco mayor. Él parecía seguro de sí mismo, enérgico y sabía cómo causar una buena impresión. Para ella, esta era una nueva experiencia después de una relación larga y compleja con Cormac. Las amistades de Aoife notaron que ella parecía más feliz con Liam. Pasaban casi todo el tiempo juntos. Él la fotografiaba a menudo, publicaba las imágenes en redes sociales y escribía largas publicaciones sobre lo afortunado que se sentía. En público, Liam enfatizaba con entusiasmo su cercanía, como si quisiera asegurarse el papel de compañero ideal. A los ojos de los demás, esto parecía conmovedor, pero desde fuera también podía parecer demasiado insistente. Completamente diferente fue la historia con Cormac Doyle. Él y Aoife estuvieron juntos casi 3 años. Esta relación había comenzado en la escuela, continuó en la universidad, pero poco a poco comenzó a desmoronarse. Tenían diferentes visiones de futuro, conflictos constantes y sentimientos de exclusividad. Aoife quería crecer, dedicar más tiempo a sus estudios y al arte. Cormac, en cambio, se aferraba a ella e intentaba controlar su vida. La separación fue difícil. Aoife intentó seguir adelante, pero él no la dejaba. Seguía enviándole mensajes, a veces rogándole que volviera, a veces acusándola de haberle fallado. Su correspondencia se ha conservado y estaba llena de tensión. Sus allegados decían que a ella no le gustaba hablar con ellos sobre este tema, pero era obvio. Para ella todo aquello seguía siendo complicado. Esta difícil historia se arrastró en el contexto de su nuevo romance con Liam. Y fue precisamente en el Festival del Condado de Clare donde sucedió lo que Aoife menos esperaba. Al mismo tiempo, en el mismo lugar se encontraban tanto Liam, con quien acababa de iniciar un nuevo capítulo en su vida, como Cormac, con quien ese capítulo ya se había cerrado, pero había dejado demasiadas cosas sin resolver.
cientos de personas, música, bebidas, y en medio de todo eso, una tensión que podía llevar a cualquier cosa. Para los investigadores, este encuentro se convirtió en un punto crucial. La ausencia de Aoife no podía analizarse de forma aislada de estas dos historias. Desde el principio, estuvo claro. Para averiguar qué había pasado en el festival, había que examinar de cerca a ambos hombres y las relaciones que los unían a Aoife. Así comenzó la investigación. Hacia el anochecer, el festival alcanzó su punto álgido. La música atronaba desde el escenario principal. La multitud cantaba a coro. Las hogueras ardían y alrededor reinaba esa mezcla de libertad y desorden por la que la gente venía aquí. Pero justo en ese momento, en medio de la diversión, tuvo lugar un encuentro que lo cambió todo. Entre la multitud, su excompañero, Cormac Doyle, notó a Aoife. Estaba bajo los efectos del alcohol, y eso fue evidente de inmediato. Ojos rojos, movimientos bruscos, palabras confusas pero ruidosas. Los testigos recordaron que se acercó a Aoife de forma brusca y sin saludar, y comenzó a reprocharle cosas. Su voz era tan fuerte que incluso la gente que estaba a varios metros se giró. La gente no entendió de inmediato lo que estaba pasando, pero la tensión fue palpable al instante. Cormac hablaba de haber sido traicionado, de que ella lo había dejado por otro. Gesticulaba con las manos, su discurso se volvía cada vez más fuerte. Aoife respondía en voz baja, casi susurrando, pero no podía detenerlo. La situación se intensificó rápidamente más allá de una conversación normal. La multitud, que había venido a bailar, se convirtió de repente en testigo de una discusión. Algunos observaban desde lejos, otros incluso grababan lo que sucedía con sus teléfonos. Varias personas describieron más tarde que Aoife parecía confundida y con miedo. No había esperado una escena así. Su nueva relación con Liam era fresca, despreocupada, y el contraste con este arrebato emocional era demasiado marcado. En ese momento, Liam intervino. Se colocó junto a ella y luego entre ellos para detener a Cormac, pero eso solo empeoró las cosas. El excompañero lo tomó como un desafío. Ahora su ira también se dirigió hacia Liam. Siguieron insultos, acusaciones, viejas historias salieron a la luz. La multitud a su alrededor se animó visiblemente. Algunos intentaron separarlos con palabras, pero la mayoría solo observaba, porque precisamente este tipo de conflictos suelen atraer la atención en un ambiente ruidoso. Con cada frase, la tensión crecía. Liam se mantuvo en calma, pero eso solo enfureció más a Cormac. Aoife intentó desviar la conversación en otra dirección. Le pidió que se detuviera, pero la situación ya se había descontrolado. Varios testigos oculares declararon más tarde a la policía. Parecía una escena de la vida privada de otra persona que inesperadamente se había hecho pública. La gente se sentía incómoda, pero no intervino. Finalmente, Liam tomó a Aoife de la mano y literalmente la apartó. Eran aproximadamente las 11 de la noche. Caminaron hacia el campamento de tiendas de campaña y docenas de personas presenciaron este momento. Este fue el último testimonio fiable de que Aoife estuvo en el festival. Después de eso, nadie la volvió a ver. Esta escena es crucial. Fue precisamente ella la que dividió los acontecimientos en un antes y un después. Para la policía esto se convirtió en el punto de partida. La discusión fue demasiado ruidosa y notoria como para ser ignorada. Le dio a la investigación la primera pista. 3 personas interconectadas estaban en el centro de un drama. Y fue precisamente en ese momento cuando comenzó la historia de la búsqueda, que pronto iría mucho más allá del recinto del festival. La búsqueda de Aoife comenzó la misma mañana en que Liam se dirigió a la policía. Se estableció una unidad operativa directamente en el recinto del festival. Al principio, todo parecía una comprobación normal. Los participantes pensaron que se trataba de una ausencia temporal, ya que estos casos no son infrecuentes en eventos masivos. Pero a medida que pasaba el tiempo y la joven no aparecía, quedó claro que la situación era mucho más seria. En las primeras horas,
La policía trabajó según el esquema estándar. El recinto del festival se dividió en sectores y se rastreó. Decenas de policías y voluntarios formaron una cadena e inspeccionaron cada metro. Tiendas de campaña, el escenario, el campo junto al río, los arbustos cercanos. Todo fue revisado. Los participantes del festival ayudaron. Algunos repartieron linternas, otros trajeron agua. A las pocas horas se incorporaron guías caninos a la búsqueda. Los perros siguieron el rastro de las pertenencias de Aoife, pero solo hasta el escenario, donde había tenido lugar la discusión con Cormac. Después de eso, el rastro se perdió. La policía amplió el radio de búsqueda. Un helicóptero despegó y comenzó a inspeccionar las áreas adyacentes al campo. Desde las alturas, intentaron detectar algo inusual: objetos abandonados, siluetas, huellas en el suelo. Pero la imagen estaba limpia. El helicóptero sobrevoló el río, cuya corriente se consideraba peligrosa. Precisamente allí también se enviaron buzos. El agua estaba fría y turbia, las condiciones difíciles. Durante varias horas se sumergieron bajo el agua, examinaron el fondo, pero no encontraron nada. Mientras tanto, la búsqueda en tierra continuó. Se emplearon todos los métodos, desde la revisión de los cubos de basura hasta el registro de edificios abandonados cercanos. Incluso se miró dentro de las tapas de alcantarilla y se revisaron viejos graneros. Pero no había rastro alguno. No había ni un bolso, ni un teléfono, ni prendas. Como si Aoife se hubiera desvanecido en el aire. La policía solicitó datos a la compañía de telefonía móvil. El teléfono de Aoife se conectó por última vez a la red alrededor de las 11 de la noche, en el mismo sector donde fue vista con Liam. Después, silencio. No se enviaron mensajes. No se realizaron llamadas. El dispositivo nunca volvió a aparecer en la red. Esta fue una señal alarmante. Normalmente, incluso en una pérdida casual, la gente encuentra una forma de comunicarse. Pero aquí la señal desapareció por completo. Los detectives comenzaron a elaborar una cronología. Anotaron todo. ¿Quién había visto a Aoife? ¿A qué hora? ¿En qué estado se encontraba? Compararon las declaraciones de los testigos presenciales. La imagen resultante era contradictoria. Algunos aseguraron que se había dirigido hacia las tiendas de campaña. Otros afirmaron haberla visto en el patio de comidas. Pero ningún testigo pudo confirmar su presencia después de que se marchara del escenario con Liam. Los días pasaron, y cuanto más tardaba, más claro quedaba. Una simple búsqueda no daría resultados. Normalmente aparece al menos una pequeña cosa, un objeto encontrado, una huella de zapato, una pista. Aquí ni siquiera eso. Como si todo hubiera desaparecido junto con ella. Para la policía, esto solo significaba una cosa. Era hora de pasar a la siguiente fase. Y la atención se centró en el entorno de Aoife. Todo lo que no se pudo encontrar en el suelo y en el agua debía buscarse en las declaraciones de quienes habían pasado las últimas horas del festival con ella. Desde el principio, los investigadores tenían una figura obvia alrededor de la cual se construyeron las primeras teorías. Se trataba del ex compañero de Aoife, Cormac Doyle. Su nombre ya había sido mencionado durante el interrogatorio de los testigos, porque su comportamiento en el festival fue particularmente llamativo. En una situación en la que no había objetos, ni rastros, ni pruebas directas, era un paso lógico centrar la atención en la persona que había estado en conflicto abierto con Aoife la última noche. Esta discusión se convirtió en el detalle decisivo. Las personas que se encontraban cerca del escenario decían lo mismo. Cormac no solo parecía molesto o herido, sino que estaba en un estado de gran agitación. En él había de todo: celos, resentimiento, alcohol. Su discurso era incoherente, pero fuerte. Gritaba tan fuerte que ni siquiera la música podía ahogar sus palabras. Se le escuchó acusar a Aoife de haberle fallado, decir que ella lo había humillado y que esto no iba a quedar así. Para los policías, tales palabras se convirtieron inmediatamente en un indicador importante. Una persona con tal trasfondo emocional
bien podría pasar de las palabras a los hechos. Esta imagen se vio reforzada por los registros de correspondencia que se encontraron en el teléfono de Aoife. En su teléfono se hallaron docenas de mensajes de Cormac de las últimas semanas. En ellos, a veces le suplicaba que volviera, a veces la acusaba de haber perturbado su vida. Algunos mensajes parecían casi avisos. Te arrepentirás de esto. No permitiré que me borres de tu vida. Él no me reemplazará. Estas frases sonaban inquietantes, especialmente dada su desaparición. Para los investigadores, esto fue una confirmación directa de que el conflicto continuaba incluso después de la separación. La policía también registró otros detalles. Según testigos, Cormac bebió mucho en el festival, tropezaba y fue visto discutiendo con otro hombre antes de encontrarse con Aoife. En el momento de la discusión se encontraba en un estado que muchos describieron como incontrolable. Varios testigos afirmaron haberlo visto intentar agarrar a Aoife del brazo cuando ella se apartó con Liam. Y aunque esto no parecía un ataque, el mero intento de retenerla solo aumentó las sospechas. Para la prensa, esta pista era especialmente conveniente. Los periódicos locales rápidamente crearon la imagen de Cormac como un ex con sentimientos de exclusividad que no había superado la ruptura. Titulares como "La discusión que fue la última" y "Los celos como motivo" aparecieron ya en los primeros días. La opinión pública se formó incluso más rápido que los informes policiales. Para la gente del pueblo, Cormac parecía el responsable obvio. Era irascible, ruidoso. Se comportaba de forma provocadora. Y todo eso coincidió con el momento en que Aoife desapareció. Finalmente se convirtió en el sospechoso oficial número 1. Los investigadores tenían todo para construir su primera teoría sobre él. Un motivo en forma de celos, la oportunidad, estaba en el festival cerca, y una escena emocional directa, de la que fueron testigos decenas de personas. Todo indicaba que Cormac pudo haber sido el último en ver a Aoife antes de su desaparición. Sin embargo, el trabajo de los detectives rara vez se limita a lo que parece obvio, y a medida que la investigación avanzaba, más se encontraban con detalles que comenzaron a destruir esta simple imagen. En los primeros interrogatorios, Cormac se comportó de tal manera que literalmente dirigió la investigación contra sí mismo. Desde los primeros minutos quedó claro. El hombre estaba tenso, brusco y absolutamente no dispuesto a una conversación constructiva. A veces alzaba la voz, a veces se callaba de repente. Luego comenzaba a discutir con los detectives de nuevo, los interrumpía e intentaba desviar la conversación a otros temas. No había coherencia en sus palabras, y eso contrastaba fuertemente con la forma en que normalmente se comportan las personas que están convencidas de su inocencia y quieren disipar rápidamente las sospechas. Cuando se le preguntó sobre los acontecimientos de aquella noche, Cormac comenzó a contradecirse. Primero, aseguró que después del conflicto simplemente se había ido a buscar conocidos. Luego, que se había sentado con un grupo alrededor de la hoguera. Y más tarde, dijo que había estado caminando solo por el recinto del festival el resto de la noche. Los investigadores anotaron cuidadosamente todas sus palabras e inmediatamente notaron: estas versiones ni siquiera coincidían entre sí. A las preguntas aclaratorias respondía irritado y a menudo añadía frases como «ya lo he dicho» o «no estoy obligado a recordar». El punto más débil de sus relatos eran las referencias al alcohol. Dijo que había bebido demasiado, por lo que muchas cosas simplemente se le habían borrado de la memoria. Según sus palabras, no podía decir la hora exacta, no podía describir con quién estuvo, y ni siquiera recordaba cómo terminó en su tienda de campaña por la mañana. Para los investigadores, esta actitud parecía extremadamente dudosa. La embriaguez no es una coartada, sino más bien una excusa para todas las lagunas, y así se percibió en los informes. Además, Cormac no tenía ni un solo testigo que pudiera confirmar sus palabras. Algunas personas realmente recordaron haberlo visto por la noche cerca del escenario cuando tuvo lugar la discusión, pero lo que sucedió después, nadie pudo decirlo.
Sus propias amistades dijeron que lo habían perdido de vista y lo encontraron de nuevo solo por la mañana. Esto dejó un enorme periodo de tiempo abierto en el que pudo haber hecho cualquier cosa. Y precisamente este periodo de tiempo coincidió con las horas críticas, después de las 11 de la noche y hasta el amanecer. Para la policía, esto parecía una amenaza directa a su posición. Una persona que se encuentra en el centro de un ruidoso conflicto con una persona desaparecida no tiene una línea de defensa clara ni una coartada confirmada. Y cada nuevo interrogatorio solo reforzaba la impresión de que o bien ocultaba algo o bien no tenía control absoluto esa noche. En la prensa se escribió que el comportamiento de Cormack plantea serias preguntas y los titulares de los periódicos apuntaban directamente a su participación en el difícil suceso. En este momento la versión parecía concluyente. Un ex con sentimientos de exclusividad, correspondencia con avisos, docenas de testigos de una escena pública y, sobre todo, la falta de una coartada fiable. Todo encajaba como si él tuviera que ser el responsable. Pero las investigaciones tienen una peculiaridad. A veces, lo que parece más sencillo y comprensible resulta ser solo la capa exterior. Y tras un examen más detenido, esta capa comenzó a desmoronarse, revelando una imagen completamente diferente. Después de que la policía anunciara oficialmente que Cormack seguía siendo el principal sospechoso, su vida cambió drásticamente. Si antes había intentado mantener la compostura, tras las primeras publicaciones en los periódicos se retiró definitivamente. No volvió a aparecer en los círculos conocidos. No acudió a reuniones con amistades y apenas salía de casa. Cuando los periodistas hacían guardia frente a su entrada, les gritaba, intentaba ocultar su rostro con las manos ante las cámaras y a veces simplemente se marchaba, dando un portazo que escuchaba todo el portal. Los vecinos notaron que también se comportaba de forma sospechosa en la vida cotidiana. No saludaba, no hablaba con nadie. Podía salir por la noche y dar vueltas por la casa. Todo esto solo reforzó la impresión de que ocultaba algo. Para los voluntarios y la familia de Aoife, su comportamiento fue un verdadero golpe. Cuando decenas de personas se reunieron para rastrear campos y bosques, Cormack no estaba entre ellos. Ni una sola vez se unió a los equipos de búsqueda. No apareció en las reuniones donde se discutían las rutas. Los parientes de Aoife intentaron hablar con él. Le pidieron ayuda, pero solo encontraron agresión o un frío silencio. Desde fuera, parecía que no solo no estaba afligido, sino que se había distanciado por completo de todo lo sucedido. Los periodistas adoptaron esta línea casi de inmediato. Los periódicos publicaron fotos de Cormack con titulares como «Principal sospechoso guarda silencio», «Ex con sentimientos de exclusividad no ayuda en la búsqueda». En la portada de un periódico irlandés apareció una gran foto. Cormack caminando por la calle con la capucha puesta y la mirada baja. Debajo de la imagen, un comentario de una fuente policial de que se comportaba de manera sospechosa y poco cooperativa. Para el público, tales detalles se convirtieron en prueba directa de su culpabilidad. Los lugareños hablaban de él literalmente en cada pub y en cada calle. En un pueblo pequeño, estas historias se convierten en el centro de atención, y pronto todos conocían el nombre de Cormack. La gente intercambiaba versiones, inventaba detalles que no existían y difundía rumores de que alguien lo había visto en algún lugar cerca del río aquella noche. En estas condiciones, incluso los hechos más sencillos se distorsionan y la imagen del ex complicado se consolida aún más. Para la mayoría, ya no era un sospechoso, sino alguien que había logrado eludir las consecuencias por un tiempo. La policía actuó de forma predecible en este sentido. En el contexto de la ruidosa discusión, la correspondencia con avisos y su comportamiento evidentemente agresivo, Cormack era el objetivo más conveniente. La investigación se centró en él, y la presión no hizo más que aumentar. Cada nuevo interrogatorio, cada una de sus palabras irritadas, se consideraba una confirmación más de la teoría de su participación. Y aunque no aparecieron pruebas directas, esto fue suficiente para concentrar todas las fuerzas en él. Mientras tanto, otra persona estaba cerca del caso.
Liam. Su comportamiento era muy diferente. A diferencia del hermético y agresivo Cormac, él parecía abierto y dispuesto a cooperar. Concedió entrevistas a las televisiones locales. Respondió tranquilamente a las preguntas de la policía. Describió cada detalle de la noche. Pasó horas en interrogatorios y ni una sola vez se quejó. Sus relatos sonaban como si estuviera sinceramente preocupado y tratara de ayudar a los investigadores. Para los periodistas esto era ventajoso. Frente a un Cormac que parecía el villano, Liam aparecía como una figura trágica. Se le presentó como el compañero afligido, que acababa de empezar un nuevo amor y lo había perdido de la noche a la mañana. Los periódicos escribieron historias sobre cómo llevaba flores al lugar donde se vio por última vez a Aoife, cómo sostenía su foto en las manos y pedía a todos que no detuvieran la búsqueda. La opinión pública se formó de inmediato. Cormac es el responsable. Liam es una víctima de las circunstancias. Pero precisamente esta contraposición jugó un papel decisivo. Mientras toda la atención se centraba en el excompañero, el verdadero implicado permanecía en la sombra. Desempeñó su papel hábilmente, y en el contexto del conflicto abierto entre Aoife y Cormac, nadie sospechó que la sospecha debería haber recaído en una persona completamente diferente. Mientras toda la atención del público y de la mayoría de los investigadores se centraba en Cormac, la figura de Liam parecía ejemplar. Se le consideraba la imagen del compañero perfecto que había perdido a su ser querido y estaba dispuesto a ayudar a la policía de todas las maneras posibles. Acudía voluntariamente a los interrogatorios, pasaba horas en las oficinas y, a diferencia de Cormac, no discutía ni se encerraba en sí mismo. Desde el principio, parecía alguien que no tenía nada que ocultar, pero precisamente esta disposición y calma comenzaron a plantear preguntas gradualmente a uno de los detectives. Liam hablaba de los acontecimientos de aquella noche como si los estuviera leyendo de un guión. En los informes se registra que podía reproducir literalmente cada minuto. ¿A qué hora llegaron al escenario? ¿Qué canciones tocaban las bandas? ¿Cuándo apareció Cormac entre la multitud y cómo se desarrolló la discusión? No solo mencionaba horas, sino también minutos e incluso segundos, cuándo sucedió algo. Los detectives saben muy bien. La memoria humana no funciona así, especialmente cuando se trata de un festival ruidoso, con miles de personas, alcohol, organizadores cansados y una sensación general de desorden. La mayoría de los testigos mencionaban los acontecimientos en marcos de tiempo muy aproximados, alrededor de las 11, en algún momento cerca de la medianoche. Solo Liam proporcionaba cada vez una cronología detallada, como si la hubiera practicado de antemano. Además, su aspecto después de la noche en el festival llamó la atención. Mientras otros llegaban a casa con los zapatos sucios y la ropa embarrada, las botas de Liam estaban sospechosamente limpias. Cuando se le hizo una pregunta directa al respecto, respondió que había pasado casi toda la noche en el suelo firme cerca del escenario y que había llegado a las tiendas de campaña por un camino, por lo que sus zapatos no se habían ensuciado. Teóricamente, era posible. Pero a los detectives les quedó la sensación de que esta explicación sonaba demasiado conveniente. En realidad, el recinto del festival estaba lleno de barro después de las lluvias, e incluso aquellos que no se alejaron del escenario volvieron con los pies sucios. Además, Liam hablaba de sí mismo de forma demasiado consistente y fluida. No hacía pausas, no dudaba de sus palabras, no intentaba recordar detalles. Todo sonaba claro y seguro de sí mismo, como si el discurso hubiera sido memorizado. El investigador observó: tal forma de hablar es normalmente característica de las personas que preparan una historia de antemano para no enredarse durante el interrogatorio. Y cuanto más hablaba Liam, más fuerte se volvía la sensación de que este era exactamente uno de esos casos. Cuando varias de esas pequeñas cosas se acumularon, uno de los detectives decidió no dejarlas sin investigar. Hizo lo que se considera rutinario en tales investigaciones. Envió una solicitud a la compañía de telefonía móvil para obtener datos sobre el movimiento de los teléfonos. En la policía, a esto se le llama análisis de datos de torres de telefonía móvil.
Dicha información registra con qué torre se conectó un teléfono en un momento determinado. Normalmente, esto se utiliza para confirmar o refutar las declaraciones de los testigos. La solicitud también incluía el número de Liam. Originalmente, solo debía confirmar su propia versión, que después de la discusión había regresado a la tienda y no la había abandonado hasta la mañana. Pero cuando llegaron los datos, mostraron una imagen completamente diferente. Este resultado se convirtió en el punto de inflexión de la investigación y por primera vez desvió las sospechas no hacia Cormac, sino hacia donde nadie había mirado antes. El análisis experto de los datos de telefonía móvil fue el momento en que la investigación dio su primer giro real. Si hasta entonces todo se había basado en palabras, recuerdos y emociones de testigos, ahora existía una fuente de información imparcial en el caso. Las torres de telefonía móvil no conocen la compasión, no se equivocan en el tiempo, no olvidan detalles, lo registran todo al minuto. Para los investigadores, esta era la oportunidad de pisar tierra firme por primera vez. La comprobación comenzó con Cormac. Era el principal sospechoso, y era lógico ver si su historia de embriaguez y hoguera se correspondía con la realidad. Y resultó que sí. Su teléfono estuvo conectado durante toda la noche a la misma torre que daba servicio a la zona del escenario del festival y al campamento adyacente. La señal no se movió, no salió de esa zona. Esto significaba que todas sus palabras sobre haberse emborrachado, haberse quedado en la hoguera y haberse dormido allí tenían una base real. Su coartada, que parecía un débil intento de justificación, se convirtió de repente en un hecho confirmado para la policía. Este fue el primer golpe serio a la versión que tan cómodamente se había formado en torno a la imagen del ex con sentimientos de exclusividad. Luego, las miradas se centraron en Aoife. Su teléfono se apagó alrededor de las 11 de la noche. Este momento coincidió con el momento en que los testigos la vieron cerca de Liam, alejándose del escenario después del conflicto. Después, nada. Ni mensajes, ni llamadas, ni reconexión a la red. El dispositivo parecía haber desaparecido. Para los investigadores esto significaba una cosa. Todo lo que sucedió después ya no dejó una huella digital de la propia Aoife. Este era un límite más allá del cual su presencia solo podía reconstruirse a través de datos indirectos. Y finalmente, llegó el turno de Liam. Sus declaraciones parecían las más coherentes, y por eso se les dio crédito al principio. Dijo que después de la discusión había regresado inmediatamente a la tienda y no la había abandonado hasta la mañana. Esta versión la repitió varias veces, sin la menor vacilación, pero los datos de las torres mostraron una imagen completamente diferente. Aproximadamente media hora después de haber sido visto junto con Aoife, el teléfono de Liam dejó de conectarse a la antena que daba servicio al festival. La señal migró a otra zona de cobertura. Durante un periodo de 1 hora y media, su dispositivo fue localizado en la zona de un río remoto que se encontraba a aproximadamente 1,5 kilómetros del recinto del festival. Este lugar no era turístico ni apto para paseos. Oscuro, cubierto de cañas, sin caminos ni iluminación. En la oscuridad, rara vez alguien iba allí. Esos 90 minutos fueron cruciales. Mientras Liam aseguraba a la policía que había estado en la tienda, su teléfono mostraba claramente: se había alejado mucho del lugar concurrido. Más aún, su ruta coincidía con la dirección en la que más tarde se encontrarían las primeras pruebas materiales. Para los detectives, este descubrimiento fue un punto de inflexión. Todo lo que antes había parecido declaraciones seguras y la imagen de un compañero afligido comenzó a desmoronarse. Su memoria perfecta ahora parecía memorizada. Su calma antinatural y sus zapatos limpios y la ausencia de suciedad como un eslabón más en la cadena. Los datos de la compañía de telefonía móvil llevaron la investigación por primera vez más allá de las versiones basadas en emociones y mostraron la geografía real de los acontecimientos. Ahora los investigadores tenían una nueva pista, y la atención, que durante semanas se había centrado en Cormac, comenzó a desplazarse gradualmente en otra dirección, hacia donde las huellas digitales apuntaban a Liam O'Connell.
Cuando los policías obtuvieron los datos de las torres de telefonía móvil, lo primero que comprobaron fue el rastro de Cormac. Hasta ese momento, se le consideraba el principal sospechoso. La escena agresiva en el escenario, los mensajes contundentes en el teléfono de Aoife, el comportamiento descortés durante los interrogatorios. Todo parecía encajar, pero la tecnología mostró lo contrario. Y entonces la investigación decidió verificarlo todo hasta el más mínimo detalle para no dejar dudas. Comenzaron con un interrogatorio a los testigos. En el festival trabajaban decenas de vendedores de comida y bebida. Muchos permanecieron en sus puestos hasta altas horas de la noche. Cuando los detectives hicieron preguntas, algunos de ellos recordaron: sí, Cormac había aparecido alrededor de la medianoche. Estaba muy afectado por el alcohol, tropezaba, compró algo de comer y se quedó cerca. Uno de los empleados describió que parecía que apenas podía mantenerse en pie, y a los pocos minutos se sentó en el suelo directamente junto a la hoguera. Se encontró entonces a un grupo de jóvenes que estuvieron sentados toda la noche alrededor de la misma hoguera. Confirmaron que Cormac había discutido ruidosamente con alguien al principio. Luego se había sentado en el suelo y poco después se había quedado dormido. Ronaba tan fuerte que nos reímos y hasta le tiramos astillas de madera, pero no reaccionó, dijo uno de ellos. Otros añadieron que no se fue, no se levantó y estuvo allí hasta la mañana, hasta que salió el sol. Estas declaraciones coincidían con los datos telefónicos. La señal de Cormac permaneció toda la noche en el área de la misma antena que cubría la parte central del festival. No se registró una sola salida fuera de los límites de esa zona. Esto significaba que su versión de que simplemente se emborrachó y durmió junto a la hoguera era cierta. Todo lo que antes parecía una prueba, los gritos, la agresión, la correspondencia, ahora parecía una reacción emocional de una persona ofendida, pero no las acciones de alguien que pudiera estar involucrado en lo ocurrido. Para los investigadores esto fue un shock. Durante varios días habían presionado a Cormac. Fue llevado a interrogatorios, sus conexiones fueron verificadas, su correspondencia analizada. La opinión pública también se lanzó sobre él. Los periódicos ya lo habían presentado como culpable. Los vecinos susurraban que había perturbado la vida de Aoife. Pero ahora resultó que él no podía estar involucrado en su ausencia. Todo indicaba que la policía estaba siguiendo una pista equivocada y se estaba perdiendo un tiempo valioso. Model fue, precisamente en ese momento, cuando la atención se centró en Liam. Si el exnovio era inocente, ¿quién se había quedado con Aoife esa noche? La respuesta era obvia. Todas las declaraciones convergían en un punto. La última persona con la que se vio a Aoife con vida fue su nuevo novio. Y precisamente su teléfono abandonó la zona del festival durante 90 minutos en dirección a un río remoto, a un lugar donde de noche no había caminos, ni iluminación, ni gente. Esto se convirtió en el punto de inflexión de la investigación. De testigo inconsolable al que todos compadecían, Liam O'Connell se convirtió en el nuevo principal sospechoso. Sus relatos tranquilos ahora eran percibidos como falsedades cuidadosamente preparadas, y ahora la policía quería revisar sus acciones paso a paso. Cuando la atención de los investigadores se centró finalmente en Liam, su vida fue sometida a un escrutinio. Para los policías era importante entender quién era realmente este joven al que todos consideraban un compañero impecable. Y cuanto más se adentraban en su pasado, más se perfilaba una imagen que distaba mucho del novio perfecto que había aparecido en los primeros días de la investigación. Las solicitudes oficiales a conocidos y amigos no revelaron nada especial. Todos dijeron que Liam siempre había causado una buena impresión. Se mostraba seguro de sí mismo. Era cortés con los profesores y popular entre las chicas, pero se pudo recopilar mucha más información en conversaciones informales con sus exnovias. Muchas no querían acudir abiertamente a la policía, pero aceptaron contar sus historias de forma anónima. Sus relatos eran sorprendentemente similares. Casi todas dijeron lo mismo. Al principio de la relación, Liam parecía cariñoso, atento, incluso exagerado.
Hacía regalos. Escribía mensajes largos. Siempre enfatizaba que estaba ahí y dispuesto a apoyar. Los primeros meses a su lado parecían un cuento de hadas. Pero poco a poco, detrás de ese cuidado, algo más comenzó a manifestarse. El afán de controlar completamente la vida de su pareja. Podía llamar docenas de veces al día y exigir que la chica enviara fotos que confirmaran su paradero. Si llegaba tarde a una cita con amigos, montaba escenas. Y todo esto iba acompañado de palabras sobre cuidado y amor. Una de las mujeres confesó: en aquel momento pensé que solo se preocupaba por mí. Pero más tarde entendí. No era celos ni preocupación. Era un intento de controlar cada uno de mis movimientos. Otra describió detalles aún más inquietantes. Según ella, Liam no solía discutir ruidosamente. Al contrario, si algo no salía según sus planes, se callaba. Su rostro se ponía pétreo, su mirada fría. Ella lo llamó un estado de ira helada. Podía guardar silencio durante horas y luego, de repente, pronunciar unas pocas palabras de tal manera que me daba miedo. Eso era peor que los gritos, dijo. Varias exnovias notaron que Liam nunca consideraba un rechazo como algo normal. Si una chica intentaba terminar la relación, él ejercía aún más presión. A una de ellas le dijo directamente: no voy a permitir que te vayas sin más. Otra recordó que, al intentar separarse, se sintió atrapada en una jaula, porque Liam literalmente no le dejaba espacio. Finalmente dejé de contestar sus llamadas y simplemente desaparecí de su vida. Esa fue la única manera de escapar, relató. Estos recuerdos contrastaban fuertemente con la imagen que Liam había creado en público. Para los padres de las chicas, siempre fue el yerno perfecto. Educado, sonriente, decía las palabras adecuadas. En público sabía cómo ser encantador y seguro de sí mismo. Pero a puerta cerrada, se mostraba otra persona, dura, intolerante al rechazo y dispuesta a romper los límites de los demás para su propia comodidad. Para los investigadores, este retrato se volvió crucial. Ahora no solo veían los datos digitales que contradecían sus palabras, sino también la base psicológica que explicaba su posible acción la noche de la desaparición de Aoife. Todo indicaba que un rechazo no era solo una decepción para él, sino una humillación personal. Esto significaba que, cuando Aoife dijo que la relación avanzaba demasiado rápido y que necesitaba tiempo, Liam podría haberlo interpretado como una traición. Así surgió una nueva imagen. Detrás de la apariencia de encanto se escondía una persona que no podía manejar el rechazo y que percibía cada no como un desafío. Y precisamente esto abrió a los investigadores una posible explicación de lo que sucedió esa noche a orillas del río. Liam llegó a la segunda interrogación tan seguro de sí mismo como antes. Estaba convencido de que volvería a contar su historia y saldría de la oficina como un testigo inconsolable. Pero esta vez, todo era diferente. La atmósfera en la sala se sentía pesada. Los investigadores ya no eran interlocutores corteses que escuchaban cada detalle. Sobre la mesa, delante de él, había un mapa, una impresión de los datos de las torres de telefonía móvil. Puntos rojos marcaban los movimientos de su teléfono esa noche, y entre las marcas habituales cerca del festival, destacaba una que se volvió crucial. Lo llevaba mucho más allá de los límites del campamento, al río, a una zona apartada donde, a esa hora, no podía haber gente al azar. Al principio, la conversación siguió el viejo esquema. El investigador hizo las mismas preguntas que antes. ¿Dónde estuvo después de la discusión? ¿Cuánto tiempo pasó en la tienda? ¿Si había visto a alguien más? Liam respondió como siempre. Repitió que él y Aoife habían regresado a la tienda y que él no había ido a ningún otro lugar. Sus palabras sonaban seguras, incluso demasiado. Parecía que intentaba, una vez más, interpretar el papel de testigo fiable y abierto ante el público, pero precisamente esa calma ahora parecía sospechosa. Entonces el investigador acercó el mapa. Liam vio el esquema con las marcas ante sí, y por primera vez su expresión cambió.
El detective dijo con calma: «Su teléfono muestra algo diferente». Y en la oficina reinó un silencio sepulcral. Liam dejó de hablar. Se quedó mirando el mapa, como intentando comprender si podía refutar lo que veía. Pero los números no dejaban margen de maniobra. El silencio duró varios minutos. En los protocolos de interrogatorio se anota: permaneció inmóvil, con la mirada fija en el mapa, pero por los movimientos de sus dedos se podía ver que estaba nervioso. Golpeteaba la mesa, apretaba el puño, luego lo abría de nuevo. Para los investigadores experimentados, esos detalles dicen más que las palabras. Es el momento en que una persona se da cuenta por primera vez de que su historia se está desmoronando. Cuando el silencio se prolongó demasiado, Liam intentó dar una explicación. Sus palabras sonaban entrecortadas. «Sí, estuve fuera. Simplemente salí solo. Necesitaba dar un paseo, pensar». Hablaba en voz baja, como si se estuviera justificando. Pero precisamente esa explicación parecía peor que cualquier otra versión. Nadie sale a caminar de noche en una zona pantanosa, sin linterna, lejos de todo. Especialmente si cerca hay un festival con mucha gente y luces. La explicación no resistió ninguna crítica. Para los investigadores, este fue el momento decisivo. Sus palabras fueron protocolizadas, pero ahora carecían de peso. Más aún, esta torpe falsedad dio a la policía la oportunidad de ampliar oficialmente el marco de la investigación. Si una persona oculta su paradero, significa que tiene algo que no quiere mostrar. Y eso abrió el camino al siguiente paso: el registro del coche de Liam. Así, el interrogatorio que Liam había sentido como una formalidad más se convirtió en un giro. Su seguridad se rompió por primera vez, la máscara comenzó a desmoronarse y a la superficie salió lo esencial. Su propia versión de la noche del festival ya no coincidía con los datos objetivos. Precisamente esa fue la señal para que la policía siguiera adelante y buscara pruebas reales de lo sucedido. El registro del coche de Liam se convirtió en el paso del que dependía toda la lógica del caso. Los investigadores entendieron. Sus declaraciones en el interrogatorio estaban llenas de contradicciones, y la ruta de su teléfono indicaba claramente que estaba faltando a la verdad sobre su paradero. Pero las sospechas indirectas son una cosa, las pruebas contundentes son otra muy distinta. Por eso, los forenses trabajaron con extrema meticulosidad. El coche de Liam era un viejo y desgastado Ford Fiesta. El interior estaba gastado, el maletero lleno de cosas, como la mayoría de los jóvenes conductores. A primera vista, nada especial. Pero los expertos saben, este tipo de coches pueden conservar huellas durante años. El registro comenzó por los lugares más obvios: la guantera, vacía, solo documentos y unos pocos recibos de gasolina. En los compartimentos de las puertas, monedas, servilletas, un par de botellas de plástico. En el maletero, una tienda de campaña, sillas plegables, bolsas viejas. Todo parecía cotidiano, sin signos de nada inusual. Pero los técnicos forenses no trabajan por velocidad. Su método es la atención y la paciencia. Cada centímetro del coche fue revisado individualmente. Utilizaron linternas, sondas, pinzas. Quitaron las alfombrillas. Inspeccionaron las costuras de los asientos. Incluso revisaron las rejillas de ventilación. Al principio, solo encontraron polvo y basura. Pero en estos casos, a menudo es así. La verdadera prueba se esconde donde ni siquiera el dueño mira. Cuando llegó el turno del área debajo del asiento del conductor, uno de los expertos notó un pequeño brillo. Era algo metálico, atrapado profundamente entre la alfombra y los rieles del asiento. Con dificultad, el objeto fue extraído. En las manos del forense había una delgada pulsera plateada. A primera vista, una joya sencilla. Pero para los investigadores esto fue inmediatamente una señal. Joyas de este tipo rara vez terminan por casualidad debajo de un asiento. Se le mostró a la familia de Aoife.
Los parientes reconocieron la pieza sin dudarlo. Se la habían regalado por su cumpleaños hacía un año. Para ellos, era un recuerdo. Y sabían exactamente, la había llevado esa noche en el festival. En esta etapa, era necesario confirmar que el hallazgo realmente estaba relacionado con la escena de los hechos. La pulsera fue enviada a examinar. Se encontraron partículas de tierra en su superficie. Se compararon con muestras de suelo que la policía había recogido previamente en el lugar del río, hacia donde conducía la ruta del teléfono de Liam. El análisis reveló una coincidencia completa en la composición. La misma estructura de turba húmeda, las mismas impurezas minerales. Esto significaba que la pulsera había estado precisamente donde Liam había negado su presencia. Para los investigadores este fue un punto de inflexión. Hasta ese momento solo tenían palabras, sus declaraciones falsas, las declaraciones de testigos, los datos de las antenas. Todo eso podía interpretarse de diferentes maneras, discutirse, explicarse. Pero la pulsera plateada resultó ser una prueba directa. No dejaba lugar a interpretaciones. Un objeto que pertenecía a Aoife estaba en el coche de Liam y tenía partículas de tierra del lugar hacia donde conducía su ruta nocturna. Este pequeño detalle se convirtió en el elemento que le faltaba a la investigación. A partir de ese momento, su versión del paseo nocturno se derrumbó definitivamente. La policía tenía un objeto que conectaba a Liam con el lugar de la desaparición. Y precisamente este hallazgo cambió su estatus. Ya no parecía una víctima o un testigo. Ahora, ante los investigadores, se encontraba el principal sospechoso, contra quien existía una prueba contundente. Así, en un coche viejo, entre polvo y objetos olvidados, se encontró la prueba que puso fin a su leyenda y abrió el camino a la fase decisiva de la investigación. Cuando Liam fue llamado de nuevo a la sala de interrogatorios, entró tan tranquilo como antes. Estaba seguro de que podría volver a interpretar su papel, el de testigo seguro de sí mismo y cooperativo. Se sentó erguido, entrelazó los dedos y esperó las preguntas. Pero la atmósfera en la sala era diferente. Los investigadores no se apresuraron a iniciar la conversación. Lo miraron en silencio, y luego uno de ellos sacó una bolsa de pruebas transparente de una carpeta. Dentro había una delgada pulsera plateada. A primera vista, una joya común, pero para Liam era el símbolo de que su versión cuidadosamente construida de los acontecimientos acababa de derrumbarse. La pulsera había sido identificada por la familia de Aoife como su objeto personal, regalado un año antes de su desaparición. La investigación había detectado partículas de tierra que coincidían completamente con el suelo de la orilla del río, hacia donde apuntaban los datos de su teléfono. Ahora ya no era solo una sospecha, no un hecho indirecto. Era una prueba directa. El investigador no dijo una palabra. Simplemente colocó la bolsa sobre la mesa y la acercó a Liam. Un silencio opresivo llenó la habitación. Hasta ese momento, Liam se había mantenido seguro, hablando con calma e incluso con un tono desafiante. Pero en ese instante, su expresión cambió. Su mirada se fijó en la pulsera. Sus mejillas palidecieron, sus labios temblaron. No interrumpió, no intentó justificarse de inmediato, como antes. Se quedó en silencio. El silencio duró mucho. Según los protocolos de interrogatorio, varios minutos. Estaba sentado, sin levantar la vista, y solo tamborileaba con las yemas de los dedos sobre la mesa. Era una clara señal de tensión interna. Los investigadores guardaron silencio a propósito, dándole espacio para que sintiera la desesperación por sí mismo. Finalmente, intentó hablar. Su voz sonaba apagada e insegura. «Esto no es lo que piensan», dijo, pero él mismo sabía que esas palabras no cambiaban nada. La pulsera no podía haber terminado en su coche por casualidad. Los expertos confirmaron. No solo pertenecía a Aoife, sino que también había estado en el lugar donde Liam había jurado no haber estado. No tenía una sola explicación creíble. La resistencia se hizo imposible. Después de unos minutos de silencio,
Bajó la cabeza y dijo: «Basta, lo contaré». Así comenzó su confesión. Liam contó detalladamente lo que había sucedido en el festival. Según sus palabras, Aoife le había dicho esa noche que la relación estaba avanzando demasiado rápido y le pidió que se tomaran un descanso. Para él, esas palabras fueron un golpe a su autoestima. Todo lo que había construido, la imagen de un novio cariñoso e ideal, se derrumbó. Confesó haberla llevado al río. Allí, lejos de la multitud, en medio del conflicto, perdió el control. Aoife intentó detenerlo, pero él actuó con ira. Presa del pánico, intentó esconderla en la zona pantanosa, creyendo que eso sería suficiente para que nadie la encontrara. Pero la pulsera, que se había enganchado en la tapicería de su asiento, se convirtió en el detalle que finalmente lo delató. Liam no solo confesó. Aceptó mostrar a los investigadores el lugar exacto donde había dejado a Aoife. Para la policía, este fue el avance decisivo. Un caso que se había construido sobre sospechas indirectas, ahora tenía tanto una confesión como pruebas directas. Y ante ellos se presentaba la fase en la que sus palabras debían ser confirmadas in situ. La causa de la tragedia resultó ser espantosa y sencilla, y en eso radica su lado más aterrador. Todo lo que sucedió no fue parte de un plan premeditado, un escenario cuidadosamente elaborado o una conspiración. No fue una historia de larga preparación y cálculo a sangre fría. Todo sucedió por una frase corta, dicha en el momento equivocado, y por una persona que no pudo soportar un rechazo. Según Liam, estaban a orillas del río, un poco apartados del escenario principal del festival. A lo lejos, aún se oía música. La gente seguía bailando y riendo, pero aquí, en medio de la oscuridad y los juncos, estaban solos. Aoife le dijo que sentía que su relación estaba avanzando demasiado rápido. Le propuso que se tomaran un descanso para reflexionar y no apresurar nada. Esas palabras fueron tranquilas, sin agresión. Ella no quería herirlo, solo quería recuperar su espacio personal. Para Liam, eso sonó diferente. No escuchó una súplica, escuchó una sentencia. Todo lo que había construido en las últimas semanas, la imagen de un novio cariñoso, atento, ideal, que aparentemente encarnaba su sueño, se derrumbó. Para él, no era solo una conversación sobre un descanso, era sinónimo de traición, de una humillación personal. En el interrogatorio, él mismo confesó: «Sentí que lo perdía todo, y como si me borraran de su vida». Fue precisamente en ese momento cuando algo se rompió dentro de él. Su percepción narcisista, en la que un rechazo es una ofensa, en la que cada no destruye la imagen que él mismo ha creado, no pudo soportarlo. En lugar de irse y aceptar sus palabras, explotó. No fue una tormenta emocional con gritos e histeria. Al contrario, fue descrito como alguien propenso a la ira fría. Su mirada se vació. Sus acciones se volvieron bruscas y decididas. Así sucedió también a orillas del río. La agarró, no la dejó ir, y en un ataque de ira, le causó un gran daño. Liam mismo dijo que no recordaba casi nada de ese momento, excepto la sensación de pérdida total de control. Pero para los investigadores y psiquiatras estaba claro. Esto fue un clásico estallido de ira narcisista. Ella había pronunciado palabras que destruyeron su autoimagen, y en ese momento él actuó como alguien que necesitaba recuperar el sentido de poder a toda costa. Después, cundió el pánico. Todo lo que ocurrió a continuación demostró su falta de preparación y caos. No sabía qué hacer. En la oscuridad, con prisa y mirando a su alrededor, arrastró a Aoife a una cala pantanosa. Este lugar fue elegido al azar. Espesos juncos, suelo blando, donde se podía esconder algo. Intentó ocultar lo que había hecho, pero lo hizo de forma extremadamente torpe. Ni siquiera se dio cuenta de cómo la pulsera, que se había enganchado en el tapizado de su asiento, se quedó en su coche y finalmente se convirtió en la prueba principal.
No usó transporte, ni herramientas especiales, ni un plan claro. Sus acciones fueron un intento primitivo de ocultar las consecuencias. Por eso, cuando confesó y señaló el lugar donde había dejado a Aoife, fue encontrada con relativa rapidez. Para los investigadores, en ese momento, todo estaba finalmente claro. No fue una acción cometida por un cálculo frío. Fue un acto impulsivo de crueldad, cometido en un estado de explosión emocional. Pero eso no disminuyó la tragedia. Ante ellos se encontraba una persona que podía esconderse detrás de la máscara de encanto y atención, pero que, en su interior, era incapaz de soportar un simple no humano. Ahora el caso entraba en otra fase. Todo lo que había sucedido esa noche a orillas del río no solo debía quedar registrado en la confesión, sino también ser presentado ante un tribunal. Cada detalle, desde los testimonios de los testigos hasta la pulsera encontrada, debía constituir la base de la acusación. Liam O'Connell se transformó definitivamente del novio ideal en un acusado que debía rendir cuentas por su acto. El juicio comenzó 2 años después de la tragedia. La defensa construyó su argumento basándose en que todo había sucedido en un arrebato. Los abogados argumentaron que Liam no había planeado la acción, que había perdido el control en un estallido emocional y había actuado en pánico. Intentaron presentarlo como una persona que había actuado bajo la influencia de las circunstancias, y no como un criminal a sangre fría. Pero la fiscalía tenía una serie de pruebas que no podían ignorarse. En la sala del tribunal se leyeron uno tras otro los expedientes del caso. Primero, los datos de las torres de telefonía móvil. La tecnología demostró que Liam había faltado a la verdad sobre su paradero y había ido al río durante 1 hora y media. Segundo, la pulsera de plata. Los familiares de Aoife la identificaron como su objeto personal, y la pericia confirmó rastros de tierra que coincidían con la zona pantanosa donde Liam había admitido haberla dejado. Una atención especial del jurado atrajeron las declaraciones de las exnovias. Contaron cómo Liam podía ser encantador y atento, pero detrás de esa fachada se escondía una persona propensa al control y a la ira fría. Sus palabras ayudaron a formar un retrato. Ante el tribunal no estaba el novio ideal, sino una persona que no podía soportar el rechazo. Y finalmente, su propia confesión. La grabación del interrogatorio, en la que relató detalladamente los acontecimientos de esa noche, fue leída y mostrada en la sala. No quedaron dudas. Habló de que no pudo aceptar sus palabras sobre un descanso y que había perdido el control. Todas estas pruebas se unieron en una sola línea, y la defensa ya no pudo refutarlas. Los jurados no deliberaron mucho. Su veredicto fue unánime. Liam O'Connell fue declarado culpable de un acto grave de daño a Aoife Murphy. El juez leyó la sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional anticipada durante los próximos 20 años. Así terminó una historia que comenzó como un romance de verano ligero y un festival de música, y acabó en los tribunales con la pena más severa que contempla la ley. La historia de Liam y Aoife no terminó en la sala del tribunal. Continuó viviendo en los destinos de quienes los rodeaban, cambiándolos para siempre. La familia de Aoife, tras el veredicto, decidió que su nombre no debía quedar solo en las crónicas de una tragedia. Los parientes fundaron una organización benéfica dedicada a ayudar a personas que enfrentan presión psicológica y doméstica en sus relaciones. Organizaron charlas, colaboraron con universidades, invitaron a psicólogos y abogados. Su objetivo era que historias como esta no se repitieran. Para Cormac, sin embargo, todo se desarrolló de otra manera. Su nombre permaneció mucho tiempo en las portadas de los periódicos como el del principal sospechoso. Aunque el tribunal lo absolvió por completo de los cargos, en la sociedad quedó un regusto amargo. Contó a sus amigos que se sentía un extraño en su propia ciudad. Finalmente, abandonó Irlanda y comenzó una nueva vida en otro país. Su destino se convirtió en una advertencia de lo rápido que la opinión pública puede convertir a una persona en un marginado, incluso si es inocente. También se cerró el capítulo del festival,
River's Edge. Los organizadores anunciaron que nunca más lo celebrarían en el mismo lugar. Para ellos, se había convertido en un símbolo de una tragedia. El terreno junto al río, que una vez reunió a miles de personas, quedó vacío. Con los años, los arbustos y los juncos lo cubrieron. Los residentes locales recordaron: nadie quería volver allí para escuchar música. Para la policía irlandesa, este caso se convirtió en un precedente importante. Demostró por primera vez el poder de la evidencia digital. Los datos de las torres de telefonía móvil, que antes se consideraban solo información adicional, se convirtieron en el argumento decisivo ante el tribunal. Este caso se incluyó en los materiales de enseñanza para futuros detectives y cambió el enfoque de las investigaciones. Ahora, en Irlanda, se comenzaron a utilizar sistemáticamente los datos móviles, a la par de los métodos clásicos de interrogatorio y peritaje. Así, la tragedia personal de Aoife y su familia influyó en docenas de otros destinos, en la sociedad e incluso en el sistema judicial. Este caso se convirtió en una advertencia de lo estrecha que es la línea entre la máscara de una persona perfecta y el verdadero rostro que puede esconderse detrás de ella.